Hola amigos y amigas, buenas noches. Un jueves más aquí en este programa de las verdades del barquero en clave canaria para hablarles de temas que ocupan y preocupan a todos los canarios. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está de máxima actualidad, como es el reparto del impuesto general de tráfico de empresas, y también luego, si nos da tiempo durante el programa, tocaremos algo sobre el REF económico, que como saben ustedes está pendiente de aprobar por el próximo gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre. Hoy, como saben, vamos a abrir los micrófonos cuando hagamos el primer descanso para publicidad. Vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer las preguntas a nuestros invitados, que como verán luego son invitados de mucho prestigio y además conocedores de la materia que vamos a tocar, para que, repito, hagan las preguntas. Lo que sí les pedimos, como siempre, es brevedad y concisión en las mismas, y no hagan comentarios, porque si hacen comentarios pues no hacen las preguntas, y por lo tanto no va a saber, los amigos invitados no van a saber qué quieren ustedes que ellos les digan. Bien, como saben, el Impuesto General de Tráfico de Empresas fue un tributo indirecto que fue creado en la etapa franquista en el año 1964, que gravaba las ventas, gravaba también los servicios y contratos y operaciones típicas y habituales del tráfico de las empresas y de las explotaciones mercantiles, agrarias, forestales, ganaderas o mixtas, y también las importaciones. Fue sustituido en el año 1985 por el IVA, el Impuesto del Valor Añadido, y en Canarias fue reintroducido en el año 1993 para compensar la ausencia del IVA en Canarias. Mediante estos instrumentos fiscales, el Gobierno de la Nación retiene de las transferencias que realiza a la Comunidad Autónoma Canaria una cantidad calculada que luego se revisa en función de los ingresos del IGI. Desde 1993 hasta 2029 el Estado español se había quedado con la recaudación total de este impuesto general de tráfico de empresas. Es a partir del año 2009 cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comienza a aplicar rebajas para compensar la falta de financiación en las islas, y culmina en el año 2012, ya con el Partido Popular en el poder, con la cesión del 50% de este tributo. A partir de mayo de 2015, y con la conformación del actual gobierno de Canarias entre Coalición Canaria y Partido Socialista Canario, y tras el repentino, flechazo entre el ministro señor Soria y el señor Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, pues se comienza a hablar de transferir los 160 millones de euros a Canarias a partir del año 2016, hecho, y soy un poco escéptico, cuando lo vean en el boletín oficial es cuando ya me lo voy a creer de verdad, y una persona como yo que piensa a veces mal que les habla, pues por eso digo que aquí debe haber algún gato encerrado. Y después del 20 de diciembre hablaremos del gobierno de Canarias y de la posible coalición Canaria-Partido Popular. El gobierno de Canarias en principio habló de un reparto entre islas, teniendo en cuenta la triple pluralidad, o sea, la misma injusticia que se aplica con el tercermundista sistema electoral canario. Esta triple pluralidad consiste en dividir el poder, los escaños o el dinero según tres reglas. El mismo peso para las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, y el mismo peso para las dos provincias, el mismo peso también para las dos islas mayores y para las islas menores. De esa forma, 80 millones de ese impuesto general de tráfico de empresas irían para Gran Canaria y 80 millones para Santa Cruz de Tenerife. El resto de los otros 80 millones para el resto de las islas. Es decir, la mitad del impuesto general de tráfico de empresas se repartiría entre una población de 1.800.000 canarios y la otra mitad para 300.000 canarios. En definitiva, y para no cansarles, tocarían a 300 euros un parado, por ejemplo, de Gran Canaria o Tenerife, y 5.000 euros de un parado de la isla del Hierro, y esto, vuelvo a repetir, a pesar de que en Gran Canaria está el 44%, para desgracia nuestra, de los parados del archipiélago. Ahora cambia de nuevo el discurso y ya se habla de hacerlo a través de un plan inversor para la creación de empleo, las infraestructuras y la inversión en I+D+I. Se han escrito ríos de tinta en nuestros medios de comunicación con la oposición frontal de nuestro Cabildo Insular de Gran Canaria, y al final veremos qué pasa. También vamos a hablar del REF económico al final del programa, y que, como saben ustedes, está compensado a destinar de forma directa a la lejanía y la insularidad de las islas con respecto al territorio peninsular, especialmente en materia de transportes, telecomunicaciones, energía, agua, promoción comercial y turística, rehabilitación turística, creación de empleo, donde nadie, por cierto, crea empleo, e incentivos a la inversión y formación profesional. De esta forma también, de todas estas medidas, mejor dicho, lo que más conocemos todos los canarios es el descuento de residentes que nos aplican para viajar a la península o entre islas, y las ayudas al transporte de mercancías, también la gestión de residuos sólidos y el desarrollo de energías renovables. Para hablarnos de todas estas cosas, de las que saben ellos muchísimo, están con nosotros esta noche las siguientes personas. A mi derecha, don Antonio González Vieite. Buenas noches, don Antonio. Hola, buenas noches. Gracias por venir, nos alegramos mucho de verte por aquí.
También a mi izquierda está don Jorge Rodríguez, parlamentario del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, don Francisco. Y don Pedro, Francisco Justo Brito, que es consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria. Bien, ellos, los tres, tienen un amplio y prestigioso currículum, y no voy a leerlo aquí porque sería muy extenso, pero vamos, desde exconsejeros del Gobierno de Canarias, como exconsejeros parlamentarios actuales y portavoces del Gobierno, del Partido Popular, mejor dicho, y también nuestro consejero de Economía y Hacienda del Cabildo de Gran Canaria. Bien, don Antonio, usted de esto sabe mucho, del ITE, del Impuesto General de Tráfico de Empresas y todas estas cosas sabe mucho. ¿Cuál es su opinión sobre el reparto que se debe hacer justo y equilibrado entre las islas de este impuesto que ahora nos devuelven? Hace 20 años ya estábamos reclamando, en el año 1992, 93, ya estábamos reclamando que las cantidades que en principio estaban en el ámbito del Impuesto General del Tráfico de Empresas se quedaran en Canarias por razones evidentes. Cuando se coloca el IGIC, que es el impuesto indirecto canario, pues el conjunto de las actuaciones y los supuestos fiscales son todos cobrados por el IGIC. No existe aquí el impuesto del tráfico de empresas. Y por lo tanto, en tanto que en Madrid dice que el impuesto de tráfico de empresas de la totalidad de los ingresos del IGIC se quedaban, es decir, anotaban lo que estimaban y cuando nos envían los recursos de la financiación normal autonómica, retraían ese dinero. Durante un montón de tiempo, como tú contabas, ha ido cambiando, ha aparecido ahora esta situación que es interesante comentar, es decir, en los presupuestos generales del Estado del 2016 no aparece que haya una cesión del impuesto del tráfico de empresas, no aparece. Por lo tanto, eso de que cuando yo lo vea en el BOE me lo voy a creer, no estoy diciendo ninguna utopía. A mi juicio está usted en lo cierto, porque estas cosas, es decir, están los presupuestos de la banda de allá. Hay un compromiso que ya se verá, pero en cualquier caso, en fin, eso. Entonces, la distribución. Son dineros que en principio cobra el IGIC. Son dineros y actuaciones que en principio cobra el IGIC. Y en este momento el presidente del Gobierno de Canarias dice que no son del IGIC, que no son del REF, sino que son de la comunidad autónoma. En fin, un lío del demonio. Pero lo que más interesa a la gente es un poco el reparto. En mi opinión es una provocación. Para cualquier persona bien pensante, este reparto es una provocación. Hay un sistema que está legislado, que es el sistema del REF, donde el 48% va a cabildos y ayuntamientos, el 58% y el 42% va a la comunidad autónoma, y luego el 85% en cuestión de población y el resto básicamente temas territoriales, en donde, como es natural, lo primero que funciona es la cantidad de gente y en función de la cantidad de gente aparece. Es verdad que hay un 15%, incluso un 18%, que matiza, que compensa, que indica que a los territorios, especialmente a los pequeños y a las islas, se le compensa por su hecho insular. Pero en este momento las cifras que has dado son realmente apoteósicas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el Cabildo de Tenerife, tremendamente perjudicado por este sistema, está, por así decirlo, en la misma línea que los 5 periféricos? Los 5 periféricos privados de su juicio. Claro. Una historia de Casimiro Curbelo, pero de todas maneras, seguro que no a lo mejor, pero yo creo que no es razonable que personas que presumen de progresistas como Marcial Morales en el Cabildo de Fuerteventura, al cual le tengo un gran aprecio, pero el otro día comentaba que en cuanto a la distribución, lo primero son los territorios y después son las personas. A mí eso me pareció... La tierra antes de que las personas. A mí me pareció una auténtica pasada. ¿Por qué? Porque le beneficia, pero me caches en la mar. Yo creo que hay cuestiones para construir Canarias. No podemos andar con esas provocaciones. Es decir, la imagen es que el Cabildo de Tenerife, que va a ser muy perjudicado como el de Gran Canaria, no está en las posiciones de Gran Canaria porque ha conseguido salirse del circuito y está arreglando el tema del anillo insular directamente con Madrid. Exactamente. Y entonces, es decir, en Coalición Canaria hubo un conflicto en ver si continuaba Paulino o aparecía en este momento el nuevo presidente del gobierno. Y todos esos cabildos, quitando el cabildo de La Gomera, que es del PSOE, de Casimiro Curbelo, pues todos estuvieron apoyando al señor Clavijo, y el señor Clavijo aparece en este momento como el hacedor de un conjunto de maravillas. Después veremos lo que estos últimos días está diciendo, que va a hacer con 160 millones de euros al año,
que es el 2,2% del presupuesto. No, del presupuesto. Del presupuesto. De nuestro presupuesto. De nuestro presupuesto es el 2,2%. O sea, una cantidad insignificante. Y, en fin, en la prensa de hoy probablemente todos ustedes habrán visto que va a pasar de 280.000 parados en este año adentro, me parece que eran de 10 años, a 25.000. De larga duración, además. De larga duración. Del paro estructural. De los difíciles. Sí, pero en cualquier caso, por mucho que multiplique los panes y los peces, esa propuesta de reparto que ha sido calificada como auténticamente aberrante en lo que representa que una persona en una isla valga 17 veces que una persona en una isla grande. Pues eso lo quieren repetir en el reparto del dinero. En el reparto del dinero. Entonces estamos hablando de mayores. Don Jorge, Partido Popular, ¿qué dice a ese respecto? Quiero dejar constancia que el Partido Popular fue el primer partido que le hizo frente a la propuesta provocadora que el presidente Clavijo hiciera en relación con la recepción de los fondos que finalmente cede el Estado a Canarias en relación con el impuesto de tráfico de empresas. Ciertamente estoy muy de acuerdo con la calificación de provocación, yo creo, ocurrencias del presidente Clavijo en relación con el reparto. Es verdad que casi todos los partidos políticos han estado no creyéndose que finalmente la cesión del impuesto iba a ser una realidad. Yo creo que, aunque todavía en esta mesa de debate veo que existe hay dudas, una cierta razonable. Una cierta incertidumbre. El BOE saldrá en el BOE, pero lo que quiero decir es que el día 16 de noviembre pasado hubo una escenificación y una puesta en escena formal de esa sesión con la visita que el ministro de Hacienda Montoro hiciera a Canarias, en concreto a Gran Canaria, donde tuvo lugar la firma. Por consiguiente, hasta ese momento hay quienes decían que cuando me lo vea o cuando lo vea lo creeré. Ciertamente ya creo que se ha dado un paso importante y finalmente esa firma creo que ya no tiene vuelta atrás. Es verdad que en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias esa recepción de recursos estaba un poco en volandas, pero se confirmará. Lo que quiero decir que lo más importante es que hay que atribuir por fin al gobierno del Partido Popular, en este caso al gobierno de la Nación, que haya hecho realidad una sesión que nadie se creería que podría tener lugar. En segundo lugar, estoy de acuerdo también con el análisis que hace Antonio en relación con la provocación de que hemos sido objeto todos los canarios con una fórmula de reparto, aplicando a la misma una triple paridad que no deja de ser sino una perversión de un reparto no solo de votos, sino también ahora se pretende aplicar al reparto de los fondos de élite. Como bien ya se ha dicho, es evidente que la desproporción de cuánto cuesta un diputado en El Hierro de lo que puede costar en Gran Canaria o en Tenerife, aplicarlo al ITE, al reparto del ITE, es exactamente igual. Por consiguiente, creo que esa ocurrencia que luego fue matizándose poco a poco ha ido deviniendo a una propuesta que ahora se está colocando, digamos, en los mentideros y en los medios de comunicación para que sea realidad. Ayer mismo el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, tuvo una comparecencia motu proprio que consistía su comparecencia en decir de qué manera va a tener lugar el reparto del ITE. Por lo pronto ya no va a ser la triple paridad. Va a consistir en un PDCAN, un programa o un plan de desarrollo de Canarias, que quien lo ve parece que está hecho por alguien que está en primero de carrera y comprueba con cierta sorpresa que va a ser gestionado por la Consejería de Economía y Conocimiento, Comercio y Conocimiento, y lo que se pretende fundamentalmente es hacer, bueno, pues un destino de fondos para infraestructuras, empleo y más etcétera. En definitiva, a propuestas además de proyectos que elaboren los cabildos o propongan los cabildos.
Esto está por ver también, porque entiendo que seguramente los cabildos como los que se han mencionado de las Islas Menores van a seguir de alguna forma tirando de la levita para que esto no sea posible. Yo creo, y el Partido Popular se puso inmediatamente al lado del Cabildo de Gran Canaria, defendiendo la tesis de que debe ser, lógicamente, en fin, el criterio que ya el reparto de los impuestos del REF ya previene. Tiene establecido. Y es lógicamente la que antes el profesor Antonio González Vieites vino a decir. Está muy claro. Es verdad que ahora el gobierno se está inventando el hecho de que la cesión del ITE, esos recursos son propiedad de la comunidad, titularidad de la comunidad autónoma, con lo cual pretende lógicamente inventar un sistema, una fórmula de reparto. Ellos. Exactamente. Ya. Olvidando por consiguiente que el ITE no es más que un impuesto un impuesto del sistema del REF, y por consiguiente se tiene que aplicar con el mismo criterio. Yo tengo que, en la persona suya, don Pedro Francisco Justo Brito, felicitar al Cabildo de Gran Canaria por la defensa honesta que ha hecho de este tema. Creo que los gran canarios tienen que valorar eso, porque es hora ya de que empecemos, no para defender las islas en plan insularista, como se hace desde algunos frentes, ¿no?, sino para defender la justicia de un reparto equitativo, fondos que deben de ser para todos, pero lo que no se puede hacer es que se vayan 300 euros a un parado de Gran Canaria y vayan 5.000 a un parado del Hierro. Una vez que le he hecho esa felicitación y que transmita usted a su presidente, ¿cuál es la opinión del Cabildo, que la conocemos ya casi todos, pero me gustaría que usted la matizara y la aclarara en profundidad? Sí, bueno, el Cabildo, como se sabe, después de ese acuerdo entre Clavijo y 6 de los presidentes de los cabildos, que eran Tenerife y todas las islas, digamos, no capitalinas, en favor de ese reparto tremendamente injusto, como han dicho los dos anteriores, que es aplicar la triple paridad, que ya de por sí es injusta a nivel político, como también dijo usted, a la cuestión económica, que ya es una absoluta barbaridad. Entonces, Antonio, con el apoyo de toda la corporación, mantuvo una posición independiente e inicialmente estaba en una posición absolutamente solitaria, ante un consenso generalizado de todas las instituciones políticas, en el sentido de la barbaridad que estaba diciendo el presidente del gobierno, señor Clavijo, de aplicar la triple paridad. Yo soy de la opinión que dijo antes González Vieites, de que el presidente metió una pata pues, cuando aceptó que el Cabildo de Tenerife se saliese de la financiación conjunta y que era consensuada de las carreteras para empezar a negociar directamente el tema del anillo insular, saltándose todos los consensos que había hasta ese momento, y la forma que tuvo de conseguir el apoyo o que no se quejaran el resto de los cabildos fue dándoles a todos los demás cabildos pequeños, en este caso, un exceso de dinero o una cantidad de dinero muy superior a la razonable para callarlos, para contentarlos. Por eso hay que destacar una cosa: el Cabildo de Gran Canaria, defendiendo esta posición, no está haciendo pleito insular, que siempre se ha hecho entre Gran Canaria y Tenerife, sino todo lo contrario. El Cabildo de Gran Canaria está defendiendo los intereses de Tenerife, porque sorprendentemente el Cabildo de Tenerife ha hecho una dejación sin ningún sentido de dejar de recibir un dinero absolutamente razonable por el volumen de población. Que no se entiende eso de Tenerife. No se entiende, y de hecho ya hay instituciones tinerfeñas que han tomado posiciones. Hasta el mismo Ayuntamiento de La Laguna, que era donde estaba el señor Clavijo, tomó una posición en contra del tema de la triple paridad, porque es que claro, las grandes ciudades también salían perjudicadas con este tema. Pero aquí hay un tema subyacente que a mí ahora me preocupa también, porque lo acaba de decir Jorge Rodríguez. Si el gobierno de Canarias, profesor, viene y dice que esos fondos son suyos, van a cortar el bacalao el gobierno de Canarias, no va a ir a través del REF a los cabildos como se hacía antes, ¿no? Ese es otro grave peligro que también tenemos ahí subyacente, ¿o no? Yo creo que no es ningún peligro, porque tiene tanto valor como dijera que los ingresos son míos. Es decir, tiene tanto valor lo que dice el señor presidente del gobierno, que son de la comunidad autónoma, al margen del REF, que es lo que él dice. Es lo que él dice. Como que yo dijese que los ingresos me pertenecen a mí o a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Y yo creo que hay que repetirlo. El objeto tributario del ITE, que son las transacciones, son cobradas por el IJIC. Claro. Son cobradas por el IJIC,
que está en el régimen económico y fiscal, y es la parte, por así decirlo, de las partes más importantes tributarias del régimen económico y fiscal. Y en ese sentido, los recursos son del régimen económico y fiscal, se ponga el presidente como se ponga, e intente decir lo que buenamente quiera. Yo creo que en este sentido es interesante, lo acaba de comentar nuestro compañero del Cabildo. La propuesta que estamos haciendo hoy aquí todos está a favor de los ciudadanos de Tenerife. Claro. Está a favor de los ciudadanos de Tenerife, porque es absolutamente una ignominia que se intente repartir los recursos en términos electorales. Electorales. En la perspectiva, desde el señor que está moviendo toda esa historia, que Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, Hierro y La Palma, voy a estar allí como Buffalo Bill. Y en ese sentido me parece que es penoso, lamentable y peligroso que un presidente del gobierno comience a zarandear las débiles estructuras sociales y culturales históricas de Canarias a partir de planteamientos como estos, porque a mí me parece esto, es verdad que ahora hablan de que si los parados, que si no sé qué, intentando, por así decirlo, modificar la brutalidad inicial de la triple paridad, pero la idea persiste. Y yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia, porque a poquito que bajemos la guardia en cualquier otra historia aparecerá otra vez la triple paridad y estaremos en función de los intereses electorales, especialmente en vísperas electorales, de todas estas circunstancias. Yo creo que en este sentido cualquier persona mínimamente sabedora reconoce, y tiene que reconocer por evidencia, que los recursos son del REF. Y el REF legalmente tiene una distribución que todos conocemos, y que además... Yo creo que eso es claro. Y es y no resistiría una buena demanda en contra de esos criterios que está diciendo el gobierno, ¿no? El Cabildo a lo mejor se plantea el tener que ir a los tribunales para dejar si no se hace con arreglo a cómo se distribuye a través del REF. No solo es un atentado a la inteligencia, sino que además es una manera de volver al pleitismo más casposo que en épocas muy pasadas ya afortunadamente hemos tenido que sufrir, ¿no? Pero ciertamente la mejor manera y la más objetiva de las formas de reparto no es de verdad ninguna otra que la de la propia aplicación de la consideración de los recursos del ITE como del sistema del REF, y por consiguiente el reparto está perfectamente objetivado. Hacerlo de manera diferente es, de nuevo, dejar en manos del gobierno la discrecionalidad de la elección de los proyectos, de las formas del propio reparto, ¿no? Los proyectos, ¿quién va a decir qué proyectos son prioritarios? Paco, ¿Qué carretera? Ahora hablamos. Pero Paco, ten en cuenta una cosa, actualmente ya se están recibiendo 100 millones del ITE, porque desde hace 4 años se llegó a un acuerdo para... 50%. Y ese ITE que se estaba recibiendo hasta ahora de 100 millones se está repartiendo siguiendo los criterios del REF. ¿Ve? Por eso no se sostiene la afirmación del gobierno de Canarias, como estamos viendo aquí, de que ahora eso va a cambiar, porque eso no aguanta una buena demanda desde el punto de vista de la vulneración de los parámetros del REF, porque si se está haciendo así como ahora tú esta parte la quieres sacar del REF. Es que si ustedes se dan cuenta, además... Jorge ha estado en el Parlamento cuando se ha presentado esto y tiene la vivencia que antes nos comentó. Esta historia se plantea, en las fechas en que se plantea, como el plan de desarrollo que va a resolver el problema del paro Eso en Canarias. Es una mentira monstruosa, profesor. Yo, en principio, no quiero hablar monstruosa. Así, pero no, yo sí lo puedo afirmar. Sí, en cualquier caso, nunca en la historia de la comunidad canaria, aunque estuviésemos en la situación más boyante y en el boom más explosivo, nunca se bajó del 9% de paro registrado. Y él quiere acabar prácticamente con el paro a través de... Pero es más curioso, es decir, en este momento, observen ustedes, son mis recursos, nada de REF, son míos, yo presento ante los cabildos, ahora está no sé qué, no sé cuánto, pero les digo, preséntenme proyectos, preséntenme ustedes. Que yo voy a decir quién... Pero planteo una prioridad, y la prioridad en infraestructura es carretera. Y yo digo, me caches en la mar. Si alguien en este momento con 2 dedos de frente intentara plantear en nuestra sociedad, en el momento en que vivimos, que haya un conjunto de recursos, aunque sea el 2,2% de nuestros presupuestos, que para hacer no sé qué, es decir, en este momento en Canarias, el seguir haciendo carretera
y más carreteras, me parece. Especialmente la de la aldea. La de la aldea aparte. La de la aldea está hecha. Es una excepción. La de la aldea está hecha. No creas. Bueno, sí, pero en cualquier caso no me refería a eso porque es evidente. Evidente. Pero es el único caso en todo Canarias que esto existe. Y, en cambio, como alternativa, y el Cabildo de Gran Canaria está haciendo un esfuerzo monumental en este sentido, está el cambio de modelo energético que tenemos en este momento. Inversiones estratégicas son 2 empresas que van a quemar residuos madereros de África en nuestros puertos. Y alguien dice, pero vamos a ver, si al fin tenemos recursos propios y podemos plantear el tema de la soberanía energética, y podemos decir que dentro de poco la importación de combustibles fósiles, no sé qué, ahora quieren importar combustibles de madera con la cantidad de bichos que eso trae para la agricultura. No, bichos para la agricultura. Pero en cualquier caso es mantener una dependencia innecesaria. Es un poco en ese escenario. Si tú quieres buscar algo que con poquito dinero, pero dé en la cruz la inversión y el desarrollo, la economía inteligente y tal, pero métete en lo que en este momento puede ser el instrumento para transformar la actuación de la sociedad canaria con una mayor velocidad y con un mayor fundamento, porque además las energías renovables tienen un tremendo vector de pedagogía sostenible. Sí. Y eso nos hace yo quiero recordar que el gobierno de Canarias, también integrado por Coalición Canaria y Partido Socialista, pero en la etapa anterior, presidida por Paulino Rivero, se creó, como saben, un comité de inversiones estratégicas, donde el gobierno se guarda para sí la decisión de qué inversiones privadas tienen carácter estratégico para darle o no salida y en qué condiciones. Aquí estamos prácticamente esperando que pueda suceder lo mismo, si es el gobierno quien finalmente toma la decisión de cuáles son las inversiones o cuáles son los proyectos que finalmente se acojan por parte de los cabildos y que a los que se les ha invitado ya a proponer en ese sentido proyectos. Pero no quiero disociar este debate de lo que ha sido recientemente el debate también del proyecto de presupuestos generales de la comunidad. En la propia exposición de motivos de la ley del proyecto de ley de presupuestos se dice que los 7.071 millones de euros que son el proyecto de presupuestos de la comunidad tan solo contempla una reducción del desempleo del 1,8% si lo consigue en el ejercicio de 2016, con 7.071 millones de euros. Nosotros hemos criticado que nos parece que con ese dinero bien empleado y bien distribuido se podían conseguir realmente mejores ratios de reducción de desempleo que lo que se previene en el mismo. Yo creo que lo que se está planteando con este plan de desarrollo o programa de desarrollo de Canarias, como se le va a llamar a los recursos procedentes del ITE, tengo la impresión, de verdad, que aunque la finalidad sea fundamentalmente la creación de empleo, tengo la impresión que no va a estar perfectamente orientada hacia esa finalidad. Ahí creo que Jorge minusvalora a nuestro presidente. Tú fíjate que con 7.000 millones... ¿A cuál de ellos? Al presidente Clavijo. Tú fíjate que con los 7.000 millones... Para aclararlo. Con los 7.000 millones va a quitar unos 30.000 desempleados y con los 166 millones va a quitar los otros 200.000. Es que fíjate tú si es eficacia que tiene el presidente. A esa conclusión quería llegar. Don Pedro Francisco, estamos en elecciones, sí, no se olvide usted eso. O sea, yo no sé cómo un presidente del gobierno, la verdad es que a mí me ha sorprendido enormemente esta afirmación que hizo, yo también lo vi en el periódico, ¿cómo puede decir cuando Canarias tiene un gravísimo problema de paro estructural? No es un paro coyuntural. Y lo que dijo Antonio, nosotros estamos conociendo cifras espectaculares de asistencia de turistas, de desarrollo de todo tipo, y ustedes miren las cifras del paro. No tiramos del empleo ni con carreta. Y además con un hecho insólito, con descenso salarial. Sí. Eso todavía más grave. Con un hecho insólito. En esas condiciones... Pero ahí añade dos cosas. Uno, lo que dijo Antonio,
históricamente Canarias ha tenido 3-4 puntos por encima de tasa de paro que la media de España. Siempre. En cualquier circunstancia. Siempre, crezcamos y luego... Más o menos como Andalucía, el otro elemento, lo que ella también dijo, todos estamos de acuerdo, yo creo que hay un consenso general en los partidos, hay que ir cambiando el modelo. ¿Pero cuándo lo vamos a cambiar? No. Y el presidente Clavijo lo dijo y luego no, lo que hace es lo que están diciendo, vamos a hacer carreteras, es cambiar el modelo de desarrollo de Canarias. ¿Cuándo, profesor, cuándo va a cambiar, cuándo los políticos que gobiernan esta bendita comunidad autónoma de Canarias, cuándo van a ponerse, cuándo se van a sentar al lado de una mesa a poner y a darle una vuelta, meterle la mano al gato y sacarle el rabo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a empezar a estudiar lo que necesita Canarias para producir? Yo no soy sajorín. No, yo tampoco. No soy sajorín. Pero en cualquier caso tengo la impresión que se está inflando tanto el desapego, el enfado, la incomprensión, el sentirse absolutamente no protegido por quienes tienen que... Aquí yo tengo la impresión de que va a haber no un cambio revolucionario, sino un cambio profundo de valores. Es decir, aunque parezca una cosa no normal hoy en día en un economista, a mí el problema que me parece que en este país lo que hace falta son valores. Sí. Valores. Totalmente de acuerdo. Valores. Los precios lo han invadido todo de tal manera que los valores en este momento se compran y se venden, y que por lo tanto un poco en ese escenario están las cosas. Por ejemplo, vamos a ver, no vamos a hablar del aspecto fiscal, pero sí que vamos a hablar de empleo, estamos comentando el tema del empleo, pero de los aspectos fiscales del REF que están aprobados desde enero del año pasado, en donde aparece la Reserva de Inversiones para Canarias, con la RIC, con unas condiciones, si se plantea todavía como mucho más amplias, mucho más posibles, la posibilidad de que, fíjense ustedes, de que yo materialice RIC en instrumentos financieros para que invierta otro que no soy yo, también se contempla. Sí, sí. También se contempla. Es decir, cualquier instrumento financiero se plantea así. Entonces, decir, hombre, si tú eres capaz de invertir en algo físico, una maquinaria, no sé qué, también puedes hacerlo en instrumentos financieros. Pero instrumentos financieros que se compravenden y que en un momento determinado, yo en este momento, la Reserva de Inversiones no está estimulando la inversión, sino el ahorro. Que no es el objetivo para que se creó. Sino el ahorro. Y entonces, es decir, yo sé que ahora rompo el consenso, pero es bueno que de vez en cuando se rompa el consenso. Pero yo estoy convencido que la Reserva de Inversiones, que es un instrumento muy poderoso, muy fuerte, en las épocas del boom significó el 5% del PIB. El 5% del PIB. Yo, en mi opinión, solamente pudieran asistir a materializar en RIC quien cree empleo neto decente. Exactamente. Empleo. Si no se crea empleo, hay otros instrumentos, como la deducción por inversiones, como no sé qué, en donde cualquiera que quiera invertir, eso tengo que dar una cosa, es decir, normalmente la deducción por inversiones o cualquier tipo de cosa es, tú inviertes primero, y luego yo te compenso, no sé qué. La RIC no. Es a lo mejor yo invierto pasado mañana y desde ahora yo te estoy tratando. Es un escenario y sin conexión directa con el empleo. Esa condición existe y yo creo que se ha rigorizado en esta revisión. Se puede también materializar el empleo. Y cuando tú dices que se puede materializar el empleo, significa que no se va a realizar ni materializar el empleo. Es una cuestión también de vigilancia y de control. No es obligatorio. Antonio, ahora está haciendo sajorín, ya sabes lo que va a pasar. Pero yo te digo que si los empresarios que usan la RIC, con la naturalidad que la usan, esa es otra historia, y después la caja negra de la RIC y demás, pero en este momento no tienen por qué estar atentos al principal problema que existe en Canarias y no pagan impuestos. Es verdad que con sus beneficios, pero no pagan impuestos, en principio afectado al principal problema que tenemos. Cualquier persona que tú preguntes, sea de la ideología que sea de lo que sea, te dirá, primer problema, el empleo. El empleo. Primera dificultad, los parados. Pero Antonio, y tenemos una serie de instrumentos, los más importantes, y decimos, lo desacoplamos de ese objetivo. Y yo, ¿por qué? Pero en cualquier caso, vamos a seguir manteniendo la RIC. Yo creo que la RIC hay que mantenerla. Sí, la mantengo, pero lo que es claro es que hay que hacer una modificación de cuáles son
las posibilidades de aplicación de la RIC para lo que dices tú. Vinculemos más la RIC a la realidad económica de Canarias, que no a la necesidad de Canarias. Yo creo que ese paso de Canarias, en el Parlamento se ha intentado mejorar. Aunque se ha mejorado Antonio con esas es condiciones. Bastante poco... Pero, Jorge, ¿y cómo seguimos con las altas cifras de paro? Bueno, esa es la cuestión. Pero se ha incluido y se ha puesto el tema sobre la mesa. Se ha dicho, el tema del empleo debe ser uno de los elementos que hay que tener en consideración. Pero yo creo que debería ser el principal. Yo estoy de acuerdo con el profesor José, que nunca sea... Es que lo es. Pero también sabes que otra cosa. En la letra pequeña, Jorge, pero no lo es en la práctica. El cambio de modelo económico productivo favorezcase que se inviertan en más de más I, que se invierta en energía, es decir, busquemos los elementos que consideramos que son los que pueden favorecer el futuro de Canarias y vinculemos la RIC a esos elementos, y no, como dice Antonio, no hagamos de la RIC un elemento de ahorro que además es perverso, porque el sector público pierde un dinero para que lo gane el sector privado, que luego el sector privado le presta al sector público a través de unas obligaciones donde saca un beneficio y cobra menos. Entonces, ahora que estamos en el debate de presupuestos generales de la comunidad, no hay más que creerse de verdad que un proyecto de presupuestos para una comunidad autónoma deja ver perfectamente el rostro del gobierno que conforma y que le da de alguna manera armazón contable a las políticas que quiere desarrollar. Por decirlo de una manera muy sencilla, el proyecto de presupuestos generales de la comunidad, con 7.071 millones de presupuesto, dedica el 82,5% a lo que son administración, políticas sociales, sanidad y educación, y tan solo el 2,4% al estímulo, al fomento de la actividad económica en Canarias. ¿De dónde se produce el empleo? ¿Dónde se produce el empleo? ¿Quién genera el empleo? El sector público, el sector privado, perdón. Sector privado. La estimulación del empleo necesita por parte del gobierno una apuesta mucho más decidida, y eso en el proyecto de presupuestos generales de la comunidad no se ve. Estamos de acuerdo en que el presupuesto tiene que invertir mucho en las personas y tiene, lógicamente, que estar junto o al lado de las personas que no van al mismo ritmo que otras y que, por consiguiente, necesitan la ayuda pública. Claro que sí. Es más, el gobierno ha tenido hasta ahora una muy mala gestión en relación con aquellos recursos y aquellas ayudas que tienen que ir a las personas que más lo necesitan. Pero ciertamente lo que no se puede olvidar es que el fomento de la actividad económica es lo que genera fundamentalmente creación de empleo. Y yo creo que esa apuesta para ligar falta. El REF a la creación de empleo. Yo creo que el REF, el que afortunadamente se ha revisado recientemente, creo que potencia y refuerza precisamente lo que era antes algo así como una recomendación. Creo que en esta ocasión la creación de empleo está asegurada. Lo que hay que hacer es controlarla y vigilar que efectivamente eso sucede. Vamos a terminar en 2 minutos, porque vamos a entrar en publicidad. Bueno, 2 minutos. No, digo que no es cuestión de tener fe, sino que en este momento la ley te permite materializar también en empleo. Y cuando la ley te permite también otro montón de cosas, la experiencia nos dice que el empleo no se materializa. Está en el último lugar, claro. Solamente si no, ¿cómo tenemos las cifras que tenemos? Claro, entonces un poco a partir de ahí yo creo que ahora para la próxima vez deberíamos de pensar, se ha hablado mucho en Canarias de este tema. Por razones horribles del Mediterráneo, Canarias está batiendo récord turístico año tras año, 13 millones, 14 millones, 15 millones, subiendo precios hoteleros, bajando salarios y no creando empleo en hostelería en el mismo, por supuesto a distancia, al mismo ritmo. Yo creo que eso debería ser un tema en donde si pensamos que las inversiones tienen que estar conectadas con el empleo, me refiero a las ayudas públicas, a las inversiones que estén ligadas en el empleo, sería un elemento, aparte de la inspección de trabajo. Me parece que tú en concreto tienes enorme experiencia en el ámbito de la inspección de trabajo y sabrás lo que en este momento está ocurriendo con la mayor parte del personal en los hoteles. Sí. Y lo sabes de sobra, y lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo recibe. La precarización, sí, el doble de camas que se hacía antes. Por todos lados, claro. Entonces, un poco en ese escenario yo creo que tenemos que tener muy claro de que hay algunos instrumentos que pueden también utilizarse en eso, que a mi juicio debería quitarse el también, y deberían utilizarse en eso, y que además el trabajo que se diese fuese decente. Bien.
Hemos terminado esta primera parte de nuestro programa de las verdades del barquero en clave canaria. Estamos hablando del reparto del Impuesto General del Tráfico de Empresas y también luego hablaremos un poco del REF económico. Pero ahora vamos a hacer una pausa para publicidad, pero antes de ello, y pedirles por favor que no nos abandonen, recordarles que vamos a abrir los teléfonos para que las personas que quieran y lo deseen hagan preguntas a nuestros invitados al teléfono 928 68 23 42. Y también recordar que aquellas personas que por H o por B tengan zonas de oscuridad que no vean nuestro programa, lo pueden seguir también en directo a través de la red de redes, a través de www.canal4tvtelde.es. Estamos con ustedes, no se los vayan, que la segunda parte va a estar más buena que la primera. Gracias. FDS Canaria ya puede retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canaria, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. ¡Archirreciclaje! ¡Wow! ¡Qué bueno este bocata de sardinas! Voy a tirar la lata a la basura. ¿Qué haces, Archie? No irás a tirar esa lata a la basura normal. Con lo pringosa que está y lo mal que va a oler. No, Archie, las latas también son envases y van en el contenedor amarillo. Todas las latas, las de refresco, de conserva, de leche condensada. Con ellas podremos hacer nuevos envases y evitar tener que extraer esos metales de las minas. Eso sí que ayudará al medio ambiente. Pues hasta luego, latita. Espero volver a verte en un futuro cuando me vuelva a hacer un bocata de sardinas. ¡Wow! No todas las latas contienen comida, Archie. Las pelotas de tenis, por ejemplo, vienen en lata. A mí si no traen comida dentro no me interesan. ¡Wow! Recuerda, al contenedor amarillo van las latas y otros envases de metal. Puedes depositar en él las latas de jugo y de refresco, pero también las de conserva de alimento, como verdura, pescado, carne, legumbres e incluso las latas de pelotas de tenis. ¡Ja! Pero cuidado, no las pelotas. Ya sabes que los juguetes, cubos de playa, perchas y otros objetos de plástico no van al contenedor amarillo. Mientras explicabas lo de las latas, me he hecho un bocata de atún. Así puedo reciclar la lata. Recuerda, en el contenedor amarillo, solo envases de plástico, latas y bricks. A partir del día 16 de noviembre cambiaremos la hora de la programación de Canal 4 en el programa Más que Política. Será todos los lunes y todos los martes, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Compartiremos con ustedes la entrevista política más cercana con diferentes políticos de la isla de Gran Canaria. Acuérdense, a partir del 16 de noviembre, los lunes y los martes, la cita de Más que Política desde las 7 de la tarde hasta las 8:30.
dances like a plasticine machine. Gracias por seguir ahí con nosotros. Estamos hablando en este programa de las claves del barquero en Clave Canaria, estamos hablando del reparto del ITE, con la polémica que hay en Gran Canaria sobre todo y en las islas también de Tenerife y el resto de islas menores, como consecuencia de la polémica que se ha creado con respecto al reparto que se va a producir. Están con nosotros esta noche el profesor Antonio González Vieite, don Jorge Rodríguez por el Partido Popular y don Francisco Jesús Justo Brito, consejero de Economía del Cabildo Insular de Gran Canaria. Vamos ahora a hablar del REF económico, la parte que nos queda, pero antes yo quería hacerle a nuestro consejero del Cabildo una última pregunta porque quiero que quede muy claro qué va a hacer el Cabildo de Gran Canaria para el caso de que el Gobierno de Canarias no haga el reparto con arreglo a lo establecido en el REF. ¿Qué va a hacer el gobierno del Cabildo Insular? Vamos a ver, nosotros creemos que primero políticamente hemos ganado la batalla al presidente del gobierno, aunque todavía él sigue sacando el tema de la triple paridad por aquí y por allá, pero ya políticamente nadie se atreve a defender públicamente que sea la triple paridad en sentido estricto la que sirva como criterio de reparto. Yo creo que en ese sentido hemos ganado, pero lo que no tenemos es ninguna confianza con el gobierno actual y con el presidente del gobierno. Es decir, nosotros vamos a tener un seguimiento estricto de cómo se va a hacer el reparto de los fondos que vengan de Madrid, porque se está planteando de una manera muy confusa, no queda nada claro, y es muy fácil el que haya distorsiones negativas y que se intente ir a los criterios más originarios de la triple paridad, que se haga un reparto adecuado y justo por parte del gobierno. Nosotros en el Cabildo vamos a dos planteamientos que pueden llegar al mismo fin, que es los juzgados. Uno es lo que se comentó antes del tema del REF. Nosotros no vamos a aceptar que se consolide la idea de que este dinero forma parte de la financiación autonómica y no forma parte del bloque canario de financiación del REF. Y en ese sentido, si hay que hacer un planteamiento a nivel de tribunales, el Cabildo se plantearía la posibilidad de ir a los tribunales para que eso quedara claro, para que no se intente consolidar esta situación que nosotros creemos que es excepcional, de que sea el gobierno autónomo el que gestione el dinero en vez de las instituciones locales, tal como plantea el REF, que ahora se da por cómo se ha planteado la negociación con el Gobierno de Madrid, pero que no se consolide, sino que se modifique, se arregle y se vuelva a la situación previa, que es que se consideren fondos del REF y entonces el reparto se haga como antes, una parte del gobierno autónomo, otra al Cabildo y otra a las instituciones locales. Y luego en lo que tú has planteado, que es cómo se haga el reparto, si el reparto no se hace ajustado a los criterios del REF, plantearemos a ver, por un lado, políticamente intentar defender las posiciones en el Parlamento, nosotros tenemos ahí nuestro grupo parlamentario, y luego dentro de las posibilidades que haya, porque eso depende de cómo esté marcada la cuestión legal, la posibilidad de también defenderlo en los tribunales. Bien, como les puedo recordar a nuestros amigos, saben que a partir de las 10 de la noche vamos a abrir los micrófonos de esta emisora para que ustedes puedan hacer las llamadas en directo que ustedes consideren oportunas al 928 68 23 42. Profesor González Vieite, hágame usted un resumen idílico de ese régimen económico que usted tiene, de ese REF económico que usted tiene en su privilegiada cabeza. Háganos usted un resumen de lo que usted haría con ese instrumento. Yo no comparto la propuesta que se hizo por unanimidad en el Parlamento, porque me parece que se cayó, a mi juicio, en el error de querer contentar a todo el mundo, de querer meter todo en el régimen económico y fiscal, planes de carreteras, infraestructuras, planes de empleo, planes de formación, un montón de cosas que en principio, a mi juicio, debilitan tremendamente al régimen económico y fiscal. El régimen económico y fiscal tenemos que ser tremendamente cuidadosos en demostrar, definir, mantener que es un trato diferencial a un hecho diferencial.
y que cuando en el hecho diferencial queremos meterlo todo, estamos pasando de un trato diferencial a un trato de privilegio. Es un poco en ese escenario donde los elementos fundamentales económicos, aparte de los fiscales, que ya antes comentamos algo, aparte de los económicos, consisten en decir, vamos a ver, los isleños, ¿cuáles son nuestras deficiencias con respecto a los continentales? Algunas que son evidentes. El transporte. Cualquiera de nosotros, cualquier escucha o cualquier televidente, sabe que aunque quiera ir a La Graciosa o cualquier billete aéreo o billete marítimo, paga la mitad. Y por eso hay tantos líos y Europa tiene el follón que tiene, porque un montón de gente quiere participar de los residentes canarios. Del botín. No. Del derecho de los residentes isleños. Claro. Del derecho de los residentes isleños. Es un poco en ese escenario cuando a veces el REF supone, entre otras cosas, que todo el mundo que quiera bajar siendo residente tenga un trato absolutamente distinto por ser isleño, por no tener aquí opciones de hacer otro tipo de transporte, en tren, por carretera o lo que sea, y eso es algo que es ajustado a nuestra propia realidad. En el año 72, cuando se inventa o cuando se plantea, a mi juicio correctamente, el tema de la compensación del coste de la insularidad, en el año 72, quien pensase que Canarias era una maravilla en cuanto a recursos energéticos, es que había fumado algo raro. Pero hoy en día no. Hoy en día sabemos, y el Cabildo y el Sureste y tal han trabajado maravillosamente en ese escenario, de que Canarias tenemos unos recursos formidables. Y entonces fíjense, en el año 72, cuando se planteó esta historia, era que como el producir electricidad y agua desde el principio comenzaron a estar unidas y seguirán estando unidas, porque es la misma energía la que en términos duales. Pues bien, en el año 72, cuando la electricidad de las Islas Canarias, por razón evidente, especialmente de las islas pequeñitas, era muchísimo más cara, se consiguió, por el hecho de la insularidad, que los canarios pagásemos el kilovatio exactamente igual que cualquier señor del continente. Y todavía existe. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos, con las dificultades, esa necesidad de, como hay tantas cosas, pues se puede, el convenio de carretera, lo podemos echar para atrás. El convenio de infraestructuras hidráulicas, también podemos echar para atrás el volumen de recursos con respecto a la financiación, aproximadamente 1.000 millones de euros que supone el tema de los fueles pesados. Entonces la pregunta es, si hoy Canarias tiene unas condiciones formidables para soberanía energética con energías limpias, ¿qué sentido tiene que un montón de señores en las continentales estén pagando para que nosotros importemos combustibles fósiles? ¿No sería mucho más sensato que ese conjunto de recursos se dirigiese a ayudarnos a instaurar el nuevo modelo energético? Claro. Pues yo creo que eso, en principio, a mi juicio, que es evidente, por supuesto no está en el plan, en la dimensión económica del régimen económico y fiscal. Por ejemplo, y el tema de AENA. AENA se acaba de privatizar el 49%, como ustedes saben, en unas condiciones muy curiosas. Al día siguiente que AENA vende el 49% y se queda con el 51% de las acciones de AENA, quienes habían comprado al día siguiente ganan 800 millones de euros sí, en un día, porque en principio algo raro pasó. Ahí está. En cualquier caso, para los canarios, esa imagen del puerto es lo primero, en fin, es nuestra historia. Pero hoy en día lo que de verdad es primero es el aeropuerto. Lo que de verdad es primero son los aeropuertos, que ahí nos viene la vida. Claro. Por supuesto, el puerto faltaría más, pero que un poco la imagen de que a veces nos tenemos una... Y AENA, en este momento, es una empresa en vías de privatización, de acuerdo con el esquema que siempre ha ocurrido, al principio un poquito y después otro poquito, pues un poco la imagen es que lo que nosotros reclamamos, y además está en el régimen económico y fiscal, los monopolios, cuando se refieren a circunstancias que atiendan a servicios públicos, tienen que ser públicos en Canarias. Y en este momento, es verdad que el Parlamento, no sé si con ustedes o sin ustedes, que el Parlamento me parece que sin ustedes, me refiero al Partido Popular, acaba de aprobar una especie, no sé si era una PNL, sí, una proposición no de ley de ley, en donde se planteaba la necesidad de que el tema de AENA Canarias pase a ser transferido a la comunidad autónoma. Eso, a mi juicio, es un elemento clarísimo del régimen económico y fiscal. ¿Por qué? Porque nuestros transportes, entre ellos los aéreos, tienen ese sentido. 2 apuntes más y después, si hay tiempo, lo podemos hacer.
El paro es un paro estructural. Y fíjense ustedes, hay 2 comunidades autónomas en el continente, Andalucía y Extremadura, que tienen un paro estructural, en el caso rural, y hay el programa, el plan de empleo rural, el famoso PER, que ahora se llama de otra manera, pero existe. No creo que Canarias tiene el fenómeno del paro estructural nuestro, requiere un planteamiento que no tiene nada que ver con las historias que aparecen, sino con un plan de empleo, ya no rural, porque en nuestro caso fundamentalmente son ciudadanos que viven en urbes, básicamente, pero dirigido a los servicios sociales. Claro. Y un último tema, somos una frontera viva con África. Durante muchísimos decenios y tal, era una especie de sitio apaciguado. Tuvimos el fenómeno del demonio con la Marcha Verde, etcétera, etcétera, y la venida para acá de los canarios que vivían en el Sáhara. Pero en este momento es verdad que ahora tenemos suerte y cayucos y pateras están apaciguados, me refiero tal, pero eso sigue estando ahí. Y yo creo que los canarios de la próxima generación van a tener un envite muy poderoso en lo que representa los términos de la desigualdad, y que un objetivo, a mi juicio, del régimen económico y fiscal va directamente dirigido a que la desigualdad comience a intentar bajar. Y hay 3 cuestiones que los canarios sabemos hacer muy bien, que es producir energía con elementos limpios, agua potable y agricultura para alimentos, para alimentar, no para hacer cacahuete, ni café, ni cacao, ni plátano, no, para alimentar a la gente de todos nuestros vecinos. ¿No, Jorge? ¿Por dónde empiezo? Por donde Porque quiera. he abierto la caja de Pandora. Donde quiera, sí, el profesor sigue siendo un libro Bueno, yo abierto. quiero antes que nada decir que AENA era pública y sigue siendo pública. Que eso, sí, pero con el 51 nada más. Vamos a ver, ¿quién inició la andadura de la externalización o mal llamada privatización de una parte del capital de AENA? Quiero recordarlo, el Partido Socialista aprobó. El Partido Socialista aprobó esa fórmula de vender una parte del capital. Pero en cualquier caso sigue siendo pública y por tanto los canarios no tenemos por qué estar ni mucho menos asustados de que puedan los aeropuertos, que en este caso residen en Canarias o están en Canarias, vayan a estar en manos de capital privado. En relación con el REF, a ver, yo creo que quienes nos están siguiendo y quienes nos están oyendo deben saber que el régimen económico fiscal no es más que el instrumento y potente instrumento que permite que los canarios tengamos una serie de compensaciones precisamente por vivir en una región alejada del continente. La condición ultraperiférica de Canarias creo que está perfectamente sabida y por consiguiente perfectamente explicada en lo que es la esencia del régimen económico fiscal. Es verdad que en el Parlamento de Canarias tuvimos la ocasión, como en todos aquellos temas que de alguna forma significan la esencia de Canarias, lo que es fundamental en la vida de los canarios, existe unanimidad. Mayormente existe acuerdo. De las pocas cosas que en el Parlamento de Canarias los grupos políticos suelen ponerse de acuerdo. En el régimen económico fiscal, cuando estuvimos realizando el documento que iba a significar algo así como la propuesta que elevaría Canarias al gobierno, el Parlamento de Canarias al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias al Estado, es verdad que fue un documento omnicomprensivo, un documento demasiado amplio, donde queríamos de alguna forma retratar todas las singularidades que Canarias tenía en una serie de cosas, en una serie de actividades, para que fueran de alguna manera contempladas en el régimen económico fiscal de Canarias. Ese documento afortunadamente se consensuó, se votó favorablemente de manera unánime por el Parlamento y se llevó al Gobierno de la Nación. Jorge, perdóname un segundo, nada más quiero recordar que ya pueden las personas que lo deseen llamar en directo al programa para hacer preguntas a nuestros invitados. Sigue, perdón. El Gobierno de la Nación ha tenido luego las reuniones con el Gobierno de Canarias y ha llegado formalmente a un acuerdo que ya ha sido y es vigente desde enero pasado. Lo que sí es cierto es que en estos momentos lo que se hace necesario por parte de Canarias, y yo creo que el Parlamento de Canarias le ha invitado al Gobierno de Canarias en ese sentido a formular un plan de difusión, de divulgación y de vulgarización de lo que es el REF, para que todo el mundo pueda de alguna manera, en fin,
saberlo, no solamente quienes estamos aquí, sino incluso que los instrumentos que están recogidos en el REF sean suficientemente conocidos en el exterior como para que Canarias pueda beneficiarse de toda aquella atractividad, de toda aquella atracción de inversiones extranjeras que pueda de alguna manera venir bien a Canarias. En ese sentido creo que el REF va a jugar un gran papel, y en estos momentos estamos pendientes de que la parte económica, la parte fiscal es la que se ha aprobado y está vigente, y que la parte económica lo será en breve plazo, puesto que ya incluso sé que hay un acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias. ¿Y el Cabildo Insular de Gran Canaria qué REF sueña? ¿Con qué REF sueña? Desde la parte económica. Nosotros, primero que nada, y no solo el Cabildo, sino Nueva Canaria, en el Parlamento, tanto canario como en el español, lo primero que sueña es con un REF que se respete. Uno de los grandes problemas que tiene el REF es que legalmente el gobierno del Estado se lo puede saltar sin ningún problema, vía presupuestos del Estado anuales, porque la ley de presupuestos tiene preferencias legislativamente hablando sobre las otras leyes. Entonces, ya se ha dicho aquí, el REF lo que intenta básicamente es una situación que es distinta, llámese ultraperificidad, aislamiento, lejanía, etcétera, que implica que económicamente, por ejemplo, pues tenemos unos sobrecostes que los canarios se vean compensados en esas desigualdades para que vivan en los estándares del Estado. Hay, por ejemplo, uno de los artículos, que es el de que aquí se mantenga la media de inversión en el sector industrial que haya en el resto del Estado, y no se ha respetado nunca, ni un solo año. Entonces, una cuestión prioritaria, ahora que se está hablando de las reformas tanto del Estatuto como sobre todo del tema constitucional, sería muy importante que el Fuero Canario pudiese colocarse en la Constitución española, al igual que ya tiene reconocimiento en Europa, para que se le respeten esas situaciones específicas que no son privilegios, son simplemente esfuerzos para que nosotros vivamos en unas condiciones estándares similares a las del, digamos, el continente europeo. Entonces, yo creo que eso es prioritario. Nosotros estamos defendiendo, y lo pone en nuestro programa, algunas de las cuestiones que se ha dicho aquí. En el tema de la energía, no solo es que se pueda tener energía, es que es más barato tener energía eólica en Canarias, y está estudiado y se sabe y está comprobado, que el seguir utilizando energías fósiles. El Cabildo está potenciando, por eso ha retomado el tema de Chirasoria y está retomando el tema y quiere crear, igual que ha dicho Antonio, una institución pública que intervenga en el desarrollo de los parques eólicos, porque como también se plantea aquí, en una situación como la nuestra, fragmentada, con un mercado tan pequeño, si hay monopolios tienen que ser públicos, porque son los únicos que tienen como criterio prioritario el bien común y no el bien particular. El defensa pública, eso. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo el Cabildo? Pues está potenciando, por ejemplo, una institución pública, que es el Consejo Insular de Energía, para que pueda participar en el desarrollo de los parques eólicos. Pues nosotros consideramos que tiene que haber un control por parte de las instituciones democráticas de ese tipo de elementos que son estructurales, lo mismo que se planteó antes con el tema de AENA. El problema es que no tiene el mismo peso estratégico para Barcelona o para Madrid o para Málaga el control de los aeropuertos que puede tener para nosotros, que es una de las únicas formas que tenemos de entrar y salir, y una de las únicas formas que tenemos de desarrollarnos, porque es uno de los, además, de los sectores que tienen más potencial económico de desarrollo. Entonces, lo que nosotros queremos es que los elementos más positivos que se puedan desarrollar de la economía, esos que están implicando una modificación del modelo, el tema de la soberanía alimentaria, que es uno de los temas que se ha planteado, es uno de los temas que también estamos desarrollando. Acabamos de estar con Infecar, hemos mantenido el tema de Infecar por el tema de la internacionalización y el de intentar otra vez vincular a Canarias a las estructuras tanto de Sudamérica como de África. Dentro de la discusión que tuvimos allí, la institución que hay a nivel mundial de ferias comerciales ha dicho que en los próximos 25 años el objetivo prioritario de las ferias mundiales va a ser África, y es un elemento a tener en consideración porque es uno de los sitios donde nosotros podemos gozar de una ventaja comparativa. Y otra de las cosas que queremos hacer es incluso el poder compartir, que es una experiencia que ya se está llevando en Península, ferias con países sudamericanos. Entonces, ¿qué es lo que está intentando el Cabildo? Estamos intentando
quitarnos la pereza de encima y reactivarnos un poco, cambiar todo, porque son muchas cosas las que hay que cambiar. Estamos empezando a hacerlo en cada una de las áreas, pero respetando estas cosas que hemos dicho. El peso del sector público es fundamental, es un elemento fundamental cuando además es un elemento que sea de tipo monopolístico. Hay que potenciar los elementos que puedan suponer un cambio de modelo dentro de Canarias para no solo vivir del sector turístico. Hay que potenciar los elementos que favorecen nuestra autonomía y reducir nuestra dependencia al exterior, sea no solo en el sector energético, sino también, por ejemplo, en el sector alimentario. Ese es el esquema que actualmente está trabajando el Cabildo de Gran Canaria, y como ya se ha planteado también, ahí nosotros tenemos la ventaja de que nuestro presidente, que representa a la comarca del sureste, que es una de las comarcas pioneras en todo este tipo de proyectos, ha demostrado que se pueden hacer y que suponen una enorme mejoría tanto a nivel social como a nivel económico. Y tan difícil es, Jorge, acabar con la guerra del gas entre ustedes y el Cabildo y el señor Soria. Tan sí, difícil, evidente. Tan difícil es acabar con esa guerra en pro de Canarias. Tan difícil es. Es una pena, pero es verdad. Mira que llevamos años, ¿eh? Sí, es una pena. Hay que decir, lo digo como novedad, el Ayuntamiento de La Laguna acaba de aprobar una moción para que no se ponga el gas en Tenerife. Claro. Y eso es una pica en Flandes. Pero que habiendo energías eólicas, energías de la naturaleza, ¿por qué se están buscando otras cosas? ¿Sabes la respuesta? No, démela usted. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta la sabe todo el mundo. ¿Cuál es? Porque el sistema establecido sobre los combustibles fósiles es el gigantismo. Son grandes las empresas, las transnacionales, son grandes las instalaciones, son grandes las tuberías, son grandes... Todo es absolutamente grande y poderoso. Claro. Crean países como Kuwait, abren fronteras como hacen guerras. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué es difícil que los convenzamos? Pues porque son el poder del siglo XX. El siglo XX se reconocerá a lo largo de toda la historia como un siglo marcado por el motor de combustión, el automóvil privado y el petróleo y los combustibles fósiles. Y, por supuesto, y quien quiere poner aquí plantas de gas que cuestan 300 millones de euros cada una de ellas, pues lo que están diciendo es, vamos a ver, si nosotros ponemos gas, no me vas tú a sustituir por otra vía producir electricidad, yo tengo que amortizar esto, y cuando tengo que amortizar esto, después ya veremos, pero por lo pronto tal. Y sobre todo, porque es el combustible viejo. Dentro de 4 días, en París, van a intentar renovar el protocolo de Kioto. Que es otra quimera. Pero es cuando estamos hablando de supervivencia, ya no se trata de quimera, se trata de utopía. La propia supervivencia de la Entonces, es decir, el único cachito de la estratosfera y del cosmos que se conoce, en donde palpita la vida, es este. Y está con la cuenta atrás. Con la cuenta atrás, sí. Y la comunidad científica, es verdad que están los negacionistas y un montón de cosas y chascarrillos que podríamos sacar aquí, pero no es el caso. El tema fundamental es que son fósiles que contaminan, que ensucian, que nos impiden respirar. En China, que se han disparado un proceso de crecimiento inimaginable, pues la gente está muriendo a cantidades industriales y todo el mundo, uno ve las ciudades en China, todo el mundo las habrá visto, eso no es vivir. No es vivir. Entonces, a partir la de ahí, cállese en la mar. Igual que está pasando en Madrid también, Barcelona, en fin. Y la pregunta es, ¿por qué las grandes empresas, las fortísimas empresas, no se meten a fondo con las renovables? Y yo tengo una explicación que también la tiene mucha gente, porque la renovable también permite multitud, inmensa cantidad, millones de pequeñas instalaciones productoras de energía. Y cuando la energía, porque no solamente es Chira-Soria, en Gran Canaria tenemos 38 presas en altura superior a 1000 metros, y yo que soy agricultor y que riego todos los días, estoy perdiendo, porque riego por presión natural, estoy perdiendo que un pequeñito artilugio chiquitito, a lo mejor uniendo 5, 6, 10 explotaciones, un pequeño articulito pequeñito, pues me permitiera a mí, por ejemplo, el estar en este momento trabajando con un tractor eléctrico. Entonces, eso, y lo fundamental es que tú tengas el chisme en casa. Evidentemente también puede haber grandes extensiones y grandes parques eólicos, por supuesto que sí, públicos, pero lo que es fundamental es que rompe el gigantismo. Claro. Y el gigantismo es el ecosistema de las grandes multinacionales. Y además eso ya se ha visto. Cuando se sacó aquí el concurso eólico,
Se rompió el monopolio de Saunelco, porque se presentaron varias empresas, con lo cual se diversificaban los productores, que era un elemento fundamental. Y con lo que tú decías del gas, ahí el problema es, Nueva Canarias ha estado sola hasta ahora, por suerte ahora no, porque también está la gente de Podemos, pero ha defendido sola en el Parlamento de Canarias contra el resto del arco parlamentario que no se implantaran las plantas de ciclo combinado, por lo que ha dicho Antonio. Una planta de ciclo combinado supone una inversión grande. Si esa señora hace una inversión grande, luego le tienes que dejar que la amortice, que recupere la inversión. Negocio. Y si quiere recuperar la inversión y él produce la energía, no se puede producir una energía alternativa, que sería el caso de la energía eólica, de las renovables. Entonces, si dejamos entrar el gas por la puerta de atrás, con eso de que es un combustible que es menos pesado, menos contaminante, mejor que el petróleo. Eso. Que es menos malo, con el petróleo. Que es menos malo. limpio. Eso, lo que estamos es bloqueando por la puerta de atrás, que es lo que le interesa a algunos, tienen muchos interés, bloqueando el desarrollo real de las energías alternativas. Por eso nosotros hasta ahora lo hemos defendido. ¿Y de qué depende, consejero? ¿De qué depende que el Cabildo Insular instale, los parques eólicos para desterrar continuamente el gas? ¿De qué depende? ¿De quién depende? ¿Del Gobierno de Canarias, del Gobierno de la Nación? Depende de todo. Depende de todo. Ahí por un lado... Pero alguien tendrá las competencias, ¿no? ¿O son competencias compartidas? No, hay unas, si alguna vez nos aclaramos, hay unas competencias que están en el gobierno autónomo, pero en el caso de Gran Canaria tenemos un problema enorme, que es el tema de AENA. AENA tiene un bloqueo brutal sobre una inmensa superficie. Un cacho de molino de viento del demonio. Sí. Para ella. Para él. Ya lo sé. Entonces, ahí hay muchas trabas por muchos sitios. Yo creo que en cualquier caso es un problema político. Nosotros creemos que nos vamos a poner a fondo en el tema de intentar solucionar la cuestión. Es que hay que recordar que Canarias estuvo hace muchos años en la cabeza del tema de las energías eólicas. Eso es lo y más ahora dramático. está a la cola. A la cola, sí. Y dentro de Canarias, Gran Canaria está a la cola. O sea, de haber sido los primeros, hemos pasado a ser los últimos. Y eso también es un problema de voluntad política. Todo. Y nosotros vamos a meternos a fondo dentro del mandato para que se vea que puede haber un cambio profundo y que se pueden ir instalando, porque es que además es económicamente lo más racional. No solo es que sea bueno desde el punto de vista medioambiental, es que es la solución más razonable. Barato y nuestro. Claro, es la más razonable. Ganas en autonomía porque no dependes de los combustibles exteriores. Es más barato. Es que tiene todas las razones. Claro, tiene todo a su favor. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que hay muchos intereses. Cuando él hablaba del gigantismo, también están que esas empresas tienen unos gigantismos enormes en los beneficios. Claro. Y que es lo que no quieren perder, obviamente. Hay una cosa muy curiosa y muy positiva en el régimen económico que ustedes aprobaron, y precisamente en el tema de la utilización por los particulares con el sistema de balance neto de lo que supone las instalaciones personales, es decir, el balance neto que es la imagen contraria del impuesto al sol famoso. Es decir, vamos a ver, si yo en este momento consigo un pequeño artilugio y produzco 20 y consumo 10, esos 10 que sobran, los paso a otras personas y entonces los metes en el sistema. Claro, y hay miles de productores y hay miles de personas que están atentos a algo tan bonito como la energía limpia, que eso es pedagogía sostenible. Sí. Que eso es un drama humano que la gente, yo pienso que, bueno, las noticias que nos dan a veces, ¿no?, que dicen que van a desaparecer urbanizaciones y playas completas, como cuando el tema de la capa de ozono, ¿no?, y el calentamiento de la tierra es terrible. Nosotros ya no lo veremos, Jorge, pero nuestros nietos y nuestros hijos sí lo verán. Y ese es el problema, que no pensamos en el futuro. Pero hay que ser realistas. Pero los fenómenos son procesos logarítmicos. Claro. No son procesos lineales, son procesos que se van acumulando, y la comunidad científica internacional lo está diciendo. Y claro, verdad, no lo decimos nosotros, lo dicen los que saben. Nos estamos acercando al abismo. Va a llegar un punto que es que lo vamos a tener que hacer sí o sí, porque es que si no, no vamos a poder vivir como pasa en esas ciudades de China. Va a ocurrir, consejero, que a lo mejor cuando lleguemos va a ser demasiado tarde, porque eso, dar marcha atrás es un poco complicado. ¿Sabes una cosa? Tenemos los problemas de... Depende de nosotros. Claro que depende de los seres humanos. Nosotros. Claro, depende de nosotros. Efectivamente, depende de las decisiones que tomemos desde el punto de vista humano. El problema de todos los cambios climáticos que se están produciendo, ya no hay ni invierno, ni calor, ni decía calor, hace frío. Los alisios, no nos damos cuenta de eso. Barack Obama acaba de prohibir
un tremendo oleoducto que venía desde Alberta, desde Alaska. Sí, Alaska arriba, sí, de Acaba ganado. de prohibir. Sí. Entre otras cosas dicen porque el petróleo está tan barato, tan Claro, barato, con el fracking, que eso no que sé le qué. llaman, ¿no? Pero en cualquier caso lo acaba de prohibir y estamos hablando de Barack Obama, de Estados Unidos y de un oleoducto que las multinacionales estaban diciendo que era una de sus pequeñas salvaciones o de sus grandes salvaciones. Pero para la gente que se cree que a veces eso del cambio climático es una cosa lejana, nuestros alisios, que son un elemento absolutamente característico de nuestra existencia, están modificándose por el cambio climático. Que sí, que afecta a todo. A los aves, o sea, a todo. Es una tragedia que se nos está viniendo encima. Y yo creo que la próxima es en la conferencia en París, ¿no? Sí, que no se ha suspendido a pesar del terrorismo. Sí, los próximos días. Vamos a ver, porque es que hay que tomar medidas, pero medidas ejecutivas de forma inmediata, sobre todo los grandes productores, como son Estados Unidos, China, todos estos países emergentes que tienen un gravísimo problema y no se dan cuenta del problema que están generándose en los propios países y también a los países colindantes, ¿no? Pero es que no hay forma de que entren, de que se lo tomen en serio, ¿vale? Claro, evidentemente hay las multinacionales porque hay que invertir mucho en... Los intereses son poderosos. Brutales. Los intereses Es lo que son tú muy decías poderosos. antes. Y la inercia, en este momento, es decir, la imagen de la sociedad en la cual vivimos es una imagen de continuo crecimiento, de crecimiento infinito, todavía están en el crecimiento. Es decir, cualquier estrategia es crecer, cualquiera. Y la competencia se hace por las empresas grandes, no por las buenas, sino por las grandes. O sea, a partir de ahí es que además la sociedad se queda auténticamente, los dibujos del roto. Una pregunta que quiero hacerle al profesor Vieite. Se han oído varias voces discordantes con el sistema del REF fiscal, que en vez de, por ejemplo, el instrumento este tan poderoso de la RIC, de la Reserva para Inversiones, que favorece, pues evidentemente, a los empresarios que a su vez invierten sus beneficios, haber distribuido ese tipo de riqueza entre la población en general, ¿eso es una utopía o es una locura? Hombre, lo que acabo de decir. Eso es hablar de Dick Turpin Ya. y de Robin de los Bosques. Ya. La única forma... Porque no se crea empleo. La única forma Porque es no se crea empleo. La única forma, a mi juicio, es crear empleo. Claro, pero no se crea. Por eso y hay se que sigue obligarlo. revisando 44. Por eso hay que obligarlo. Por eso, a mi juicio, hay que obligarlo. Porque cuando ustedes empujaron, pero también se podrá. Y cuando en un escenario de una panoplia muy amplia, también podrás hacer esto, yo, por favor, ¿cómo voy a hacer esto? No se ha hecho nunca, se mete lo otro, salvo que la situación sea tan evidente que se genera empleo con RIC, sin RIC, con paraguas y sin paraguas. Sí, pero... Yo creo que se ha dado un pasito, pero quedan más pasitos por hacer. Yo también soy un poco escéptico, como es Antonio. No, pero y creo que hace falta ir apretando más, pero creo que por lo menos ya hemos conseguido meter el tema sobre la mesa, que antes no estaba. Era un tema que entra nuevo, pero sí es verdad que es un tema que hay que irlo ajustando más y hay que ir cerrando las opciones de manera que los empresarios tengan, digamos, la obligación de dirigirse, bien sea al empleo o bien sea a los sectores que consideramos que son los sectores de futuro, y sea ahí donde apliquen esa enorme ventaja fiscal que es la RIC, que ha movido miles de millones de euros. En cualquier caso lo tendrás que esperar 7 años, y eso es mucho tiempo para como estamos. Mucho tiempo. No es justo. 7 años, ¿por qué? Porque tiene periodos de revisión. Claro, de revisión, sí. Además, esa es otra, que el régimen económico y fiscal entra dentro de los periodos financieros de la Unión Europea. Y entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es dejar muy claro que no es el REF, son los instrumentos fiscales a posibles ayudas de Estado y todo el rollo, pero el REF no entra cada 7 años en la clínica Paloma. Tenemos una llamada. A ver, sí, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿dónde nos llama? Vamos a ver, sé que el tema principal del debate es el REF. El REF y el reparto del ITE. Bueno, el REF y el reparto del ITE, pero este señor, el más mayor de ustedes, acaba de hablar de crear empleo. El REF ya sabemos que... Sí, el profesor Vieites. ¿Perdón? El profesor Vieites, don Antonio González Vieites, acaba de decir eso, sí. No le conocía, don Antonio. Vale. Sabemos que el dinero del ITEC, este hombre que la dijo, va a hacer lo que quiera. Eso lo sabemos, no hace falta debatirlo. Es una fotocopia de Rivero. Eso lo sabemos. Ahora mismo se está dando en el canal 13 Televisión
un debate sobre el tema de los despidos y la forma de crear empleo, que es lo que este señor estaba diciendo, de crear empleo. España es el único país de Europa, de la Comunidad Europea, que tiene que pagar 45 días por año por despido. Porque eso era antes, ahora son 33. Eso es incierto, porque yo tengo una empresa y he hecho 2 despidos, y como tengo propiedades, tengo que pagar el 45. Eso es así. Se lo puedo demostrar. No, eso no es así. Es así, se lo puedo demostrar. Eso es quien tenga locales alquilados y no tenga propiedades. Eso es así. Háganos su pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es que ¿cómo se va a crear empleo si la gente está nueva de hoy, y no solamente nueva, sino los que tienen 50 años para abajo, están deseando tener 2 años de antigüedad para tocarte las narices, cobrar paro, levantarte 4 o 5 o 6 mil euros, coger el paro, la ayuda, esto, aquello y lo otro? De esta manera no se va a crear empleo en España nunca, cuando la mayoría de los países de la comunidad no tienen eso. Se está hablando en otro canal ahora mismo de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de Noruega, de donde no existe eso. Señor, se acabó el trabajo, váyase usted para su casa, punto. Bien, muchas gracias por su reflexión y por su pregunta. Subo el volumen y le escucho, a ver si me saben contestar algo. Gracias. Gracias. Profesor. Vamos a ver, yo sé que para un empresario tener que pagar 45 días o 33 es costoso, pero también los trabajadores tienen que tener un reconocimiento de cuáles son sus derechos. En cualquier caso, lo que se puede intentar buscar son mecanismos que acoplen, es decir, hay una serie de propuestas, está la seguridad, está la flexibilidad, pero en cualquier caso, la clave fundamental es ¿por qué son tan elevados los derechos cuando a uno lo echan del trabajo? Porque las posibilidades a lo mejor de volver a encontrar un trabajo son escasas. Es verdad que alguna gente vive como Bertín Osborne, pero la inmensa mayoría de la gente no vive como Bertín Osborne, vive como cualquiera de nosotros y se levanta cuando tiene que levantarse. Yo que estoy jubilado también me levanto cuando tengo que levantarme, y la gente trabaja siempre que puede, y cuando no puede es un desastre humano y es un desastre realmente que sitúa a cualquier persona que está buscando trabajo y no lo encuentra con una tremenda baja valoración de sí mismo y con un amor propio por las escotillas. Además, hay que aclararle a nuestro querido oyente que las empresas pagan despidos, entre otras cosas, porque o no prueban las causas del despido o por intereses empresariales no causales. Por lo tanto, si usted tiene problemas de tipo económico en sus empresas, hay unos instrumentos jurídicos a través de la reforma laboral del Partido Popular, pero también antes las había, en la cual si usted tiene pérdida o tiene usted problemas organizativos, técnicos o productivos, puede usted despedir a sus trabajadores con 20 días, no con 45 ni con 33. Pero bueno, eso es cuando hay causa. Por eso digo que eso a veces... le preocupaba a él. Claro, cuando claro. No existe el trabajo, un empresario tiene lógicamente que tener la... Claro. No, estamos de acuerdo todos en que las cifras de nuestros despidos son altas, eso está claro. Pero bien, para conocimiento de la... Bien, estamos terminando el programa, nos quedan 2 minutos, ya son las 10 y 28 minutos casi de la noche de hoy, jueves día 26 de noviembre. Estamos ya terminando de debatir el tema de la distribución del ITE por el Gobierno de Canarias o por los cabildos, y también estábamos hablando del REF económico. Ya brevemente, en 35 segundos, vamos a preguntar a nuestros amigos invitados esta noche, a los cuales les reitero ya nuestro agradecimiento por estar aquí, pues un pequeño resumen de lo que hemos hablado, don Antonio. No, resumen es imposible. Imposible, pero en relación segundos. Con la propuesta que tú hacías, yo creo que es muy importante saber distinguir los instrumentos que tenemos, porque los objetivos son esos, pero el REF no sirve para todo. No. El REF sirve para algunas cosas, y querer que el REF sirva para todo, a mi juicio, es un error. Y las propuestas del plan de la dimensión económica del REF que yo conozco y que se han aprobado por el Parlamento de Canarias tienen esa confusión y pueden generarnos muchas dificultades. Bien. Señor Brito, brevemente, rápido, porque nos queda un minuto. No, yo creo que la primera parte quedó claro que hay que estar vigilantes, porque esos 160 millones o 190, según como se cuente, si tenemos en cuenta lo de la devolución de las deudas anteriores, aunque no es mucho dinero, porque es verdad que no es mucho dinero, a la vez también es bastante dinero, y entonces es muy importante que se distribuya bien. En ese sentido, el Cabildo va a estar atento y vigilante, porque es el papel que tiene que tener, y tenemos desconfianza sobre qué es lo que va a hacer el gobierno autónomo. Y con respecto al otro, yo creo que el REF es un elemento fundamental
que tiene que tener potencial para el desarrollo de Canarias, que era el objetivo inicial. Yo creo que se ha ido mejorando y se ha ido ajustando al meter un poco en la cuestión del empleo, pero también entiendo con Antonio que hay que avanzar bastante más para conseguir que realmente sirva para los objetivos que se tienen. Don Jorge, que nos queda medio... Yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que Canarias vaya a contar con más de 170 millones de euros en los próximos años en cada uno de los presupuestos que de aquí a allá tenga que desarrollar. Y en relación con el reparto estaremos muy vigilantes para que sea muy proporcional a lo que en estos momentos es un criterio absolutamente objetivo, que es el de los impuestos del REF. A partir de ahí creo que lo que hay que hacer es que el REF sea más conocido por todos, no solamente desde dentro, sino también desde fuera, y tratar de sacarle partido para que Canarias realmente tenga el atractivo que no solamente tiene su propia tierra, sino también el hecho de que otros vengan a invertir en Canarias. Bien, muchas gracias. La próxima semana vamos a hablar de otro tema de actualidad que ahora mismo no podemos establecer, ya lo diremos a partir del lunes. Gracias a nuestros invitados, a don Antonio González Vieite, a don Pedro Francisco Justo Brito y a don Jorge Rodríguez Pérez. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo jueves. Bueno.